Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kemhira miró su trabajo y soltó un profundo suspiro de frustración. Se agachó y usó un pañuelo para secar el café, pero por más que limpiaba, la mancha marrón seguía ahí. No había forma de salvarlo. Tendría que empezar de nuevo. Aún así, en medio de esa desgracia, había un pequeño rayo de esperanza. No había avanzado mucho todavía, ya que había pasado la mayor parte del tiempo intentando comprender el proyecto. Pero espera, se quedó mirando el boceto manchado de café y de repente tuvo una idea. Reuniendo sus materiales, se dirigió al gran espacio de trabajo en el piso superior, una zona estilo cafetería, tranquila y casi vacía a esa hora. Abrió el armario de suministros y tomó pinturas, acuarelas y un pincel. Mirando su boceto arruinado, Kemhira decidió convertir el desastre en arte. Esas dos empleadas mayores pensaban que podían sabotearla y obligarla a rehacer todo, esperando que Pranarit la reprendiera, pero eso no iba a pasar. Esta vez dejaría que pensaran que había ganado, lo había visto venir, pero no había sido lo suficientemente cuidadosa, y como empleada nueva tenía que escoger sus batallas. Pero si alguna vez las llevaban demasiado lejos, no se limitaría a maldecirlas en su mente, se aseguraría de que se arrepintieran. Había pasado casi un día desde que Kemhira recibió la tarea especial. Entregó dos borradores a sus superiores para revisión e hizo las correcciones necesarias. En cuanto a la versión manchada de café, decidió guardársela. Con tres diseños distintos, seguramente Prenarin aceptaría al menos uno. Cuando llegó el momento de entregar su trabajo, Kemhira tomó el ascensor de cristal hasta la oficina de la CEO. Se registró con Maturos antes de entrar. Era la primera vez en todo el día que veía el hermoso rostro de su prometida. Esa mañana, Kemhira había salido de casa más temprano de lo habitual para asegurarse de tener tiempo suficiente para terminar todo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Mi trabajo es aceptable?, preguntó Kemhira, entregándole los bocetos terminados. Había trabajado toda la noche sin dormir para completarlos. Prenarin, conocida por su actitud fría hacia los empleados, tomó los papeles y los examinó. Un aroma tenue pero familiar llamó su atención. Acercó el papel a su nariz y se dio cuenta de que olía a su bebida favorita. Alzó la vista hacia Kemhira. Al principio se sorprendió de que el trabajo estuviera tan bien hecho, pero delante de la alta mujer con apariencia de modelo que tenía al frente, Prenarit ocultó eficientemente su reacción y mantuvo su expresión habitual, fría y serena. Esto huele a café. ¿Por qué huele a café? Bueno, en el informe se mencionaba que los muebles debían transmitir una sensación cálida y acogedora, como la de una cafetería, ya que al cliente le encantaban los americanos, así que experimenté usando café como medio de color. Era evidente que el café se había derramado, pero Pranarit no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa ante la rapidez con la que Kemhira improvisó una excusa. Aún así, la mujer mayor rápidamente volvió a su actitud distante y siguió evaluando el trabajo. Es una buena idea, pero no transmite calidez. Quiero algo más relajante. Ninguno de estos tres diseños es aceptable. Prenari le devolvió los papeles, marcándolos con una gran X usando un marcador. Kemhira aceptó el rechazo sin protestar, como si ya lo hubiera previsto.